El siguiente es un material didáctico computarizado creado por Dubrasca Salcedo, Carolina Fernández, Jocelyn Linares y Yusmari Alcántara, como parte del programa de actualización docente de la Universidad de los Andes. Estrategias IOS. Está titulado Estrategias para la enseñanza situada. En él describiremos brevemente en qué consiste la enseñanza situada y tres de los modelos que permiten alcanzarla en el aula de clases, señalando sus ventajas, desventajas y los pasos para su implementación. Definamos primero la enseñanza situada. Basada en el principio de aprender haciendo, se refiere a la construcción del conocimiento en entornos reales, que permite el desarrollo de autonomía, capacidades reflexivas y críticas en el alumno, y también la participación en prácticas sociales auténticas en comunidad. Debemos tener claro que el conocimiento es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en la que se desarrolla, y es sólo a través de la interrelación en actividades conjuntas que los agentes educativos pueden producir cambios en la forma de comprensión y participación de los estudiantes. Ahora bien, entendemos por estrategia de enseñanza situada aquella propuesta pedagógica que se diseña con la intención de promover aprendizajes situados o contextualizados, experienciales y auténticos en los alumnos, y que les permite desarrollar habilidades y competencias muy similares a las que se encontrarán en la vida cotidiana o profesional. Las estrategias de enseñanza situada incluyen aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en el análisis y estudio de casos, aprendizaje mediante proyectos, aprendizaje in situ, aprendizaje en el servicio, trabajo en equipos colaborativos y ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas. A continuación explicaremos tres de estas estrategias de enseñanza situada. Aprendizaje basado en problemas. Este surge en las escuelas de medicina. Tiene como base que un problema de la vida real es usado como detonante para que los alumnos identifiquen los temas de aprendizaje necesarios para su estudio individual o grupal. Bien, veamos las etapas del aprendizaje basado en problemas. Primera, previo a la sesión de trabajo, el docente debe preparar la situación problemática. Para ello puede seleccionar un tema central del programa de estudio o extraer ideas de hechos reales y a partir de allí plantear la situación problemática que sea relevante, compleja y pertinente para sus alumnos. También debe elaborar los documentos que le permitan enunciar la situación problemática y especificar el tiempo que dedicará a cada actividad. La segunda etapa corresponde al establecimiento de la situación entre los alumnos. El docente debe explicar las estrategias y le debe entregar documentos, organizar los grupos de trabajo. La tercera etapa corresponde al proceso de resolución de problemas, que incluye a su vez varias subetapas. Intentos iniciales de definición del problema por parte de los alumnos. Análisis de las posibles explicaciones a la situación problemática. Para ello, los estudiantes deben ser capaces de identificar lo que saben y lo que les falta conocer con respecto al tema. Luego, planteamiento de objetivos grupales para profundizar sobre la comprensión y análisis de la situación problema. Actividades de búsqueda documental y estudio colaborativo de la nueva información sobre el problema que le permitan redefinirlo y abordarlo con discusiones en el interior del grupo. Planificación e implementación de la estrategia de resolución y finalmente la comunicación de los resultados a la clase y al docente y la evaluación de todo el proceso. Pero entonces, ¿qué ventajas ofrece el aprendizaje basado en problemas? Entonces, permite alumnos más motivados e independientes, les favorece adquirir aprendizaje significativo, habilidades de pensamiento crítico, de comunicación y de autorregulación. Les favorece el manejo de diferentes fuentes de información, así como la integración del conocimiento de distintas disciplinas, el trabajo en equipo y las habilidades interpersonales. Dentro de sus desventajas tenemos que requiere tiempo para la aplicación, solo puede ser usada en grupos pequeños, es necesaria la capacitación por parte del docente y por supuesto un cambio en la mentalidad de todos los participantes. El alumno del aprendizaje basado en problemas es responsable, aporta información al grupo, investiga, es activo, cooperativo y retroalimenta tanto al docente como a sus compañeros.
mientras que el docente ayudará a reflexionar, motivará a sus alumnos, conocerá la temática de la materia que imparte y asesorará y retroalimentará a sus estudiantes. Por otra parte, la evaluación se puede hacer bien sea por reporte escrito, presentación oral, autoevaluación y coevaluación y también mediante la elaboración de mapas conceptuales. Presentamos ahora el aprendizaje basado en el análisis de casos. Este surge en las escuelas de Derecho. Requiere conocimientos previos del tema por parte de los alumnos. Se basa en el principio de que no proporciona soluciones, sino datos concretos para reflexionar y discutir en grupo. Se adapta a diversas edades, niveles y áreas de conocimiento, y lleva al estudiante a pensar y contrastar sus conclusiones con las de otras personas. Bien, veamos ahora las etapas del aprendizaje basado en el análisis de casos. Primero, el docente debe preparar y planificar el caso que va a presentar a sus alumnos. Siguiendo una estructura de inicio, desarrollo y cierre, el docente selecciona un tema vinculado con el programa escolar. La segunda etapa corresponde a la presentación del caso, es decir, la confrontación de los estudiantes con el mismo. La tercera se refiere a la explicación de la mecánica de esta estrategia. La cuarta etapa corresponde a la conformación de los grupos de trabajo. En esta misma etapa, el docente debe presentar preguntas de estudio y preguntas críticas que guiarán la discusión. La quinta etapa corresponde al análisis, donde se integran los aspectos informativos, se determinan los hechos significativos para interpretar la estructura dinámica de la situación. Igualmente se debe producir en esta etapa la revisión de la bibliografía para responder a las preguntas de estudio y a las preguntas críticas. La sexta etapa, discusión del caso en el grupo clase guiado por el profesor. La séptima, el cierre de la discusión, pudiéndose formular conceptos operativos o principios concretos de acción. Y en octavo lugar, el seguimiento del caso, que es una fase opcional. Las ventajas que ofrece el aprendizaje basado en el análisis de casos son: desarrolla habilidades de pensamiento crítico, aprendizaje de conceptos y aplicación de los aprendidos previamente, habilidad para trabajar en grupo, interacción con otros, cooperación, intercambio y flexibilidad, desbloqueo de actitudes inseguras o temerosas, motivación por el aprendizaje, habilidades de explicación y de argumentación. Entre las desventajas tenemos: no es aplicable a grupos numerosos. El tiempo de discusión requiere ser cuidadosamente administrado por el docente. Los alumnos se pueden parcializar por una posición, en cuyo caso es necesaria la intervención del profesor. En el aprendizaje basado en el análisis de casos, el docente elabora el caso, lo estructura, determina claramente el problema que plantea en el caso. También actúa como moderador y motivador de la discusión. Formula buenas preguntas, administra el tiempo y concede el derecho de palabra. Mientras que el alumno entiende el método, tiene conocimientos previos, trabaja en grupo, participa, llega a consenso y reflexiona sobre los aprendizajes logrados. La evaluación en este método puede hacerse antes de la discusión, durante la misma mediante la participación y después a través de tareas, resúmenes o conclusiones. Conversemos ahora en el aprendizaje basado en proyectos. Este es un modelo en donde los estudiantes plantean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en la realidad más allá del aula de clase. Tiene sus raíces en el constructivismo y permite el desarrollo de actividades interdisciplinarias de largo plazo y centradas en el estudiante. Etapas del aprendizaje basado en proyectos. El proceso de desarrollo de esta modalidad de aprendizaje incluye: primero, planeación. Establecer el propósito o porqué del proyecto. Debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué se quiere hacer? ¿Para qué? ¿Y por qué? La segunda, análisis, o la documentación del tema a abordar, para plantear el proyecto de una forma más clara y viable. La tercera, diseño, es decir, planificar el proyecto, escribir la estrategia, cómo hacer el proyecto, cuándo, dónde y con qué recursos. Aquí también se incluye la etapa de construcción. En un quinto lugar tenemos la implantación, o sea, realizar el proyecto de acuerdo con lo planificado en los pasos anteriores. Y finalmente, la valoración de la experiencia, reflexión y conclusiones finales. En vista de que el planeamiento es crucial para el éxito del proyecto, vamos a hacer énfasis en los elementos que lo constituyen. Primero,
situación o problema. Segundo, descripción o propósito del proyecto. Tercero, especificación del desempeño, los estándares de calidad. Cuarto, las reglas, guías o instrucciones para desarrollar el proyecto, el tiempo y las metas a corto plazo, así como el listado de los participantes en el proyecto y los roles que se le asignaron a cada uno de ellos. Y finalmente la evaluación, o sea, cómo se va a valorar el desempeño de los estudiantes. En la figura que se presenta se ofrecen las etapas para la implementación del aprendizaje basado en proyectos, señalando los aspectos que deben realizar tanto estudiantes como profesor. Los beneficios del aprendizaje basado en proyectos incluyen adquirir conocimientos y competencias, aumento de la motivación y la autoestima, aprender a resolver problemas complicados en los estudiantes. También les favorece el trabajo grupal en diversidad, mientras que sus desventajas requiere de un diseño instruccional bien definido, al igual que tiempo y recursos, y se pueden hacer palpables diferencias entre los participantes. En el aprendizaje basado en proyectos, el docente actúa como facilitador y asesor. Debe tener claro que no constituye la principal fuente de información. La evaluación puede hacerse del desempeño y a su vez tanto del proceso como del producto final que entreguen los participantes. Para finalizar, debemos decir que el docente no se debe comprometer con uno solo de estos modelos, sino que por el contrario tiene que identificar los temas de su unidad curricular en el cual pueda aplicar más coherentemente uno de ellos y de esa manera tener alumnos altamente motivados, críticos, creativos, participativos, en fin, alumnos con pensamientos de nivel superior.